Conociendo a Jesús, anunciando el Evangelio de Dios hasta lo último de la tierra, instruyendo a su pueblo en la sana doctrina y el conocimiento del Hijo de Dios. Primer libro de Samuel, capítulo número 2 y versículo número 11. Primer libro de Samuel, capítulo número 2, versículo número 11. Dice la palabra de Dios aquí: y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Estamos hablando de que ese niño es Samuel. Y bueno, Elcana y Ana eran los padres de Samuel. Ellos habían hecho un voto al Señor de que si Dios quitaba la esterilidad de Ana, ella dedicaría a su hijo a la obra, al ministerio del Señor. En efecto, lo hicieron así. En efecto, Ana cumple su voto al Señor, cosa que quizás muchos de nosotros a veces nos falta tener seriedad con los votos que hacemos delante del Señor, porque prometemos muchas veces cosas a Dios y luego por X o Y circunstancia no obedecemos lo que en algún momento nos comprometimos con Dios. Dice la palabra del Señor que es mejor no prometer que prometer y no cumplir, o que el que hace una promesa, no tarde en cumplir aquel voto o aquella promesa que hizo delante del Señor, porque si no sería contado como una mentira, y los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. La Biblia nos habla acerca de la inconstancia de aquellos que dicen un día sí, luego dicen no, luego vuelven a decir sí, luego vuelven a decir no, y toda esa inconstancia juega un papel muy importante dentro de los votos. Imagínese la personita que puede hacer un voto hoy delante del Señor, pero luego ya mañana ya no lo tiene en cuenta. Pasado mañana quizás recuerda el voto y vuelve y renueva ese voto, pero luego nuevamente no lo tiene en cuenta, y una y otra vez la personita va a tener fluctuación en sus decisiones. Una y otra vez la persona va a tener allí una inconstancia en aquellas cosas. ¿Te puedes imaginar tal vez la vida de Ana de esa manera? Ana diciendo: te voy a consagrar a ese hijo, pero luego de que nació, quizás si hubiese sido una mujer inconstante, hubiese dicho: no, ya tengo mi hijo, ya no lo voy a llevar al templo, ya no lo voy a dedicar. No, se hubiese metido en un problema grandísimo. Se hubiese metido en un problema grave con el Señor. Tal vez aún si ella hubiese tomado una decisión como esa, quizá aún conociendo el carácter de Dios y como actuaba muy drásticamente en el Antiguo Testamento, hasta hubiese tal vez matado al niño, hubiese perdido al niño, o una tragedia peor hubiese venido sobre la familia. Pero Ana conocía al principio de que cuando prometemos algo a Dios, hay que obedecerlo, hay que cumplirlo. Muchos de nosotros tal vez le hemos hecho promesas al Señor, y vale la pena recordar esas promesas, porque a Dios no se le olvidan. A nosotros se nos olvidan, a Dios no se le olvidan esas promesas que le hemos hecho a Él. Y dice que este niño, bueno, en efecto, Ana había cumplido su voto de llevarlo al templo. Este niño, ya estando en el templo, dice la palabra del Señor, que servía, que ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Se convirtió en un servidor del templo. Este niño se convirtió en un servidor dentro del templo. Es decir, que este niño comenzó a ser criado casi que prácticamente como un levita. No era propiamente de la tribu de Leví, porque si usted mira y analiza, Elcana, el padre de Samuel, era de la tribu de Efraín. Es decir, que no propiamente era un levita Samuel, pero se estaba educando, se estaba creando como un levita, y debido a su consagración en el templo tenía el privilegio de ejercer como si fuese un levita original o como tal. Este niño estaba efectuando los servicios allí pues para ayudar, era el asistente, era un servidor, un colaborador del sacerdote Elí. ¿Qué dice el versículo número 12? Los hijos de Elí eran hombres como impíos, dice la palabra del Señor. Y eso de impío es una persona que no tiene a Dios.
Es una persona que es mala, es una persona que es indigna, es una persona que está por el mal camino. Y esa es la palabra del Señor. Los hijos de Eli eran impíos, no estaban convertidos. Podían estar dentro del templo, pero no tenían en su corazón a Dios. Eran malos, pero eran los hijos del pastor de la época, pero no tenían a Dios, pero eran impíos. ¿Cuántas iglesias quizás usted puede ver en donde los hijos de los pastores están más en el mundo que los mismos que están allá afuera? Y se ven desafortunadamente esos casos en donde de pronto puedan haber pastores de bendición, una cosa, sirviéndole al Señor, metiéndole la fuerza, el empeño a la obra de Dios, pero su familia no comparte el mismo ideal o el mismo propósito de seguir y de servir al Señor. Y eso se ve con frecuencia. En el caso de Elí, ese era el panorama. Elí, un sumo sacerdote, un sacerdote que estaba sirviendo allí en el templo, pero la Biblia aclara y dice: los hijos de Elí eran hombres impíos. Esos eran hombres impíos. Cuando nosotros vamos a la carta, la epístola de Timoteo, se nos anuncia que el obrero, el obispo, debe tener a sus hijos en sujeción. Y eso ya viene como una instrucción, una orden, un requisito para aquellos que querían ejercer el sacerdocio, para aquellos que querían cumplir con el ministerio como tal, de que ya debían de tener un orden dentro de sus casas, debían de tener a sus hijos en sujeción. Pero en el Antiguo Testamento Elí no tenía ese mandamiento. No lo libra de que debía de cumplir esa misma norma, pero no tenía ese mandamiento. En el caso de nosotros, en el día de hoy, tenemos el espejo de Elí, y más encima del espejo de Elí tenemos ya como mandamiento que nosotros debemos de tener nuestras casas en orden. Pero los hijos de Elí, dice la palabra de Dios, eran hombres impíos, eran malos, perversos, sin temor de Dios. Luego dice el mismo versículo y aclara: y no tenían conocimiento de Jehová. Es decir, que no solamente eran impíos, sino que no tenían el conocimiento de Dios. No tenían el conocimiento de Dios, pero vivían en la iglesia, vivían en el templo, servían a Dios, pero no conocían a Dios, y aparte de eso eran impíos. Hoy se puede ver, y no solamente hoy, mire, desde el tiempo donde se lograba ver, durante toda la época, durante toda la historia, siempre se han evidenciado ese tipo de personas que pueden estar en una iglesia, servir en una iglesia, pero que eso no los hace ni santos ni los hace hijos de Dios. Porque lo que te hace hijo de Dios a ti no es estar en una iglesia, es creer en Jesucristo, es creer en la obra de Él. Dice la palabra de Dios que los que creyeron en Cristo les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, no los que fueron a la iglesia. Mucha gente va a la iglesia, pero si no cree en Cristo no es un hijo de Dios. Lo que nos hace hijos de Dios no es servir. Mucha gente cree que por servir ya está bien delante de Dios, y no, el servicio no tiene nada que ver con la salvación. Tiene que ver con los galardones, pero no con la salvación. Usted puede ser la persona que más sirva en el mundo. La Madre Teresa de Calcuta fue una mujer que sirvió más que muchos pastores en todo el mundo, mucho más. Uno lee la biografía de ella. Incluso un día vi un documental tipo película, o película tipo documental, de la Madre Teresa de Calcuta. Qué mujer tan impresionante todo lo que ella hizo. Qué mujer tan entregada a la causa, a la obra como tal. Dejó su familia, dice la biografía, que no pudo volver a ver a su mamá, no pudo volver a ver a su hermana, y no le importó en el sentido no que no le doliera, sino que no le importó porque había algo más importante para ella que su misma mamá y su misma hermana, y era la causa de Dios. Qué mujer que hizo grandes cosas. Entregó su vida, ayudó al necesitado, ayudó a los enfermos, ayudó a los huérfanos, ayudó a viudas, hizo grandes obras sociales, habló con el gobierno, de una u otra manera le entregaron locales que después los acondicionó como refugios, como hospitales, como centros de educación, una cantidad de cosas que hizo esta mujer. Pero la Biblia nos dice: la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. Entonces mire que el servicio nada tiene que ver
con nuestras obras. La persona puede hacer las 1001 obras de caridad, las 1001 obras de generosidad con la demás gente, pero eso no tiene nada que ver con el servicio. Podrá tener que ver algo con los galardones, claro, porque existe el libro de las memorias en donde Dios tiene todo lo que tú y yo hacemos y un día dará galardón por todas las obras que hayamos hecho, pero no tiene nada que ver con la salvación. Estos hijos de Eli podían estar sirviendo dentro del templo, podían estar dentro de la iglesia, estaban sirviendo, vivían dentro de la iglesia prácticamente, pero la Biblia dice, esos no son hijos de Dios, son impíos y no conocen a Dios. Qué terrible uno vivir dentro de una iglesia y no conocer a Dios. Eso es lo peor que podría pasar, estar dentro de la iglesia, servir dentro de la iglesia y no tener conocimiento de Dios. ¿Saben qué se convierte esa persona? La persona que sirve en la iglesia, está en la iglesia y no conoce de Dios, se convierte en un hereje. En un hereje porque está haciendo un servicio, pero sin conocimiento de Dios, se convierte en un hereje. Se convierte en una de esas personas que la Biblia habla apóstatas, que la Biblia denomina como falsos maestros, porque tiene un servicio, tiene un cargo dentro de la iglesia, tiene un cargo dentro del cuerpo de Cristo, pero como no conoce de Dios, estará enseñando, estará ministrando lo que no es de Dios. Estará enseñando o ministrando simplemente lo que nace en su corazón, sus filosofías, sus pensamientos, pero no las cosas del Señor. Esos eran los hijos de Eli. La Biblia nos aclara aquí en el segundo capítulo de Primera de Samuel, versículo 12, que los hijos de Eli eran impíos y no conocían a Dios. En contraste con ello podemos ver el capítulo 3 y versículo número 7. Vayamos un momento y leamos ese versículo solamente para tenerlo de referencia. Dice, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Aquí vemos que Samuel todavía tampoco había conocido a Dios, todavía no había tenido ese encuentro con Dios, pero luego sigue diciendo la escritura que es donde Dios le llama Samuel, 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 y él le comienza a decir, heme aquí, y ahí conoce a Dios. Pero entonces Samuel hasta cierto punto tampoco había conocido a Dios. Samuel tampoco había conocido a Dios hasta ese momento, pero luego le conoció. El que no era conocer a Dios tan fácil, no era conocer a Dios de la noche a la mañana. El problema era que los hijos de Eli llevaban más tiempo que Samuel. El problema era que los hijos de Eli tenían más años que Samuel y ellos no habían conocido a Dios. Si Eli era más pequeño, Eli tenía menos años, Eli tenía más poco tiempo de estar allí y conoció a Dios. Conoció a Dios. La razón de conocer a Dios va mucho ligada a la disposición. Cuando una persona se dispone a buscar de Dios, cuando una persona anhela conocer a Dios, esa persona, la Biblia dice y cuenta, nos enseña que conocer a Dios, buscadme y me hallaréis, dice la palabra de Dios, que la persona que busca a Dios le halla, la persona que toca la puerta se le abrirá, la persona que llama se le va a responder, pero la personita que no le importa, la personita que no se esfuerza por buscar de Dios, pues no va a conocer a Dios. La persona que no tiene en su corazón el anhelo de buscar de Dios se va a quedar sin conocer a Dios, aunque sirva en la iglesia y aunque esté en la iglesia. Una cosa es estar en la iglesia, servir en la iglesia, otra cosa es conocer a Dios. Es bien delicado porque venimos de una iglesia quizás en donde es una iglesia de más de 50 años de fundada y la personita puede decir, yo tengo 50 años de ser cristiano, yo tengo 50 años en esta iglesia, 30 años, 40 años. He llegado a hablar con personas que me dicen, yo soy cristiano hace 60 años, pero que sus obras no parecen de ser un cristiano. Llegó un hombre un día a la iglesia diciendo, yo tengo 60 años de ser cristiano. Me duplica la edad a mí en edad como tal, de ser cristiano. Yo, mejor dicho, 60 años es mucho tiempo de ser cristiano, pero decía con una amargura y una carga en su corazón, me congrego no porque yo quiera, sino porque la Biblia dice que tengo que congregarme. Y entonces, ¿de qué le sirven esos 60 años de cristiano? Cuando tiene tal amargura, cuando tiene tal carga, cuando no tiene amor por la obra, cuando no tiene ese amor por las cosas de Dios, cuando no tiene ese anhelo por congregarse, por buscar la presencia de Dios. El rey David decía, mejor es un día en la casa de Dios que 1000 por fuera, que 1000 días sin
la presencia del Señor. Eso es una persona que ama a Dios. Pero este hombre no había entendido, estaba echando a perder 60 años de estar allí en el cristianismo. Versículo número 13, dice la palabra, y era costumbre del capítulo 2, que es el pasaje central que estamos leyendo hoy. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Leamos por allá Deuteronomio 18:3. Deuteronomio capítulo número 18 y el versículo número 3. Busquémoslo, dice la palabra del Señor. Dice la ley, porque esta es la ley de Moisés, Deuteronomio 18:3, y este será el derecho, es decir, que no se lo estaba robando, era un derecho de los sacerdotes de parte del pueblo. De los que ofrecieren el sacrificio, buey o cordero, darán al sacerdote la espaldilla, las quijadas y el cuajar, dice allí. Es decir, que se le asignaban al sacerdote esas 3 porciones: espaldilla, las quijadas y el cuajar. Por la ley de Moisés estaba estipulado que los sacerdotes tenían derecho de tomar esas 3 porciones del animal que fuese sacrificado. Sin embargo, no satisfechos con esas porciones que estaban especificadas acá, que las estamos leyendo, la espaldilla, las quijadas y el cuajar, ellos, los hijos de Elí, tomaban allí ese garfio y sacaban una presa adicional. Es decir, que el derecho que ellos tenían solamente eran estas 3 porciones: la espaldilla, las quijadas y el cuajar. Pero ahí no nos habla nada del garfio, ahí no nos habla nada de los dientes de ese garfio. Pero los hijos de Elí, como eran como impíos y no conocían de Dios, no tenían en alto las cosas de Dios, sino que más bien las tenían en poco y no les importaba, cogían el garfio, Dios nunca los mandó con ese garfio, metían ese garfio a la olla y sacaban una presa adicional, 1, 2 o lo que saliera allí. Si salía más presas enredadas en el garfio, pues se las cogían para ellos. Pero eso no era lo que había mandado Dios. Lo que había mandado Dios era que solamente 3 porciones o 3 partes del animal eran para el sustento del sacerdote por derecho de Dios. Dios dice que el sacerdote se pueda comer con su familia esas partes, pero lo demás es para Dios, es sacrificio para Dios, lo demás es dedicado a Dios. Es decir, que los hijos de Elí, ¿qué estaban haciendo? Robando, era un pecado. Estaban robando, le estaban robando de la parte de la porción que le correspondía a Dios. No estaban contentos con lo que tenían, querían más. Hoy se ve eso con frecuencia también. Hoy también se ve eso con frecuencia, en donde se ve la usura, donde se ve la codicia, donde se ve la ganancia. De hecho, la palabra de Dios nos dice que el obrero no debe ser codicioso de ganancias deshonestas, pero eso se ve. Las epístolas de Pedro, Jeremías, Isaías, muchas partes en la Biblia hablaron acerca de la apostasía, hablaron que harían mercadería del pueblo, y muchos hoy hacen eso. Se apacientan a sí mismos en lugar de apacentar a la iglesia. Y usted ve que muchos ministros, muchos pastores y demás se apacientan a ellos. Logran acumular una cantidad de riquezas cuando se están apacentando a sí mismos y no apacientan al rebaño del Señor. Eso eran los hijos de Elí. Eso exactamente estaban haciendo los hijos de Elí, buscando que ellos estuvieran bien. ¿Por derecho tenían una parte? Sí, claro, porque el que trabaja en la obra es digno de comer de la obra, por supuesto que la Biblia lo dice. Pero los hijos de Elí ya tenían su porción, ellos ya tenían su parte por la ley de Moisés que podían tomar, pero ellos, no contentos con eso, saqueaban más de lo que debían de tomar.
tomaban más partes de las que por ley le correspondían. Ahí viene la usura, ahí viene la ganancia deshonesta, ahí viene la avaricia, ahí viene el egoísmo, porque ellos querían estar bien ellos, no les importaba el sacrificio, no les importaba la comunión de Dios con el pueblo, la relación que Dios tenía con el pueblo, porque ¿para qué estaba un sacerdote? El sacerdote era el mediador entre Dios y los hombres en el Antiguo Testamento. ¿A ellos les importaba esa relación entre Dios y los hombres? No, porque estaban haciendo abominable el sacrificio. Imaginen, la persona traía un sacrificio, un animal, con tal voluntad, con tal devoción de decir: yo quiero estar bien con Dios, yo quiero que mis pecados sean perdonados, o yo quiero ofrecer esto en gratitud, lo que sea, cualquier motivo de que fuera el sacrificio, lo daban para Dios, lo otorgaban para Dios, y los hijos de Eli por allá echándole mano a las ofrendas del pueblo, para ellos mismos, para bienestar de ellos mismos, para comer mejor ellos, para estar mejor ellos. Y ese es el pan diario que se ve hoy en muchas iglesias, que el ministro está bien y su familia está bien y solamente ellos están bien, y no les importa realmente apacentar un pueblo. Se apacientan a ellos mismos, pero no apacientan una iglesia. Muchas iglesias son así, desafortunadamente, y la Biblia lo dice, que eso no solamente es en los postreros tiempos. Mire, desde el tiempo que viene eso, y aún desde más antes. Claro, en los postreros tiempos se aumentará la apostasía, pero eso existe desde los primeros tiempos. Versículo 15 del capítulo 2 de Primera de Samuel, dice así la palabra de Dios: asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Entonces venían no solamente cuando estaba cocinándose y demás, sino que querían más para ellos. Y entonces la ley ordenaba que la grosura del animal que se sacrificaba tenía que ser quemada sobre el altar. Y quiero que vayamos a Levíticos 7:31. Levíticos 7:31. No vaya a perder Primera de Samuel, porque es el texto que estamos estudiando hoy como base. Pero vayamos a Levíticos 7:31 un momento. Levíticos capítulo número 7 y versículo número 31, dice la palabra de Dios: y la grosura la hará arder el sacerdote, ¿en dónde? En el altar, mas el pecho será de Aarón y de sus hijos. ¿Ve cómo Dios había estipulado que la grosura tenía que ser ¿qué? Quemada? Esa parte de la grosura tenía que ser quemada. Era sacrificio de Dios. Dios nunca dijo que de parte de la grosura se la dieran al sacerdote. No, ahí dice: la grosura tiene que arder sobre el altar, y el pecho será para Aarón. Es decir, el pecho sí se lo pueden dar a Aarón, pero la grosura tiene que ser quemada. ¿En dónde? En el altar. Si retomamos Samuel, ¿qué nos dice el versículo 15? Antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: deme carne para asar. Es decir, no vaya a quemar toda esa grosura, deme un pedazo más, deme una porción, sáqueme ahí una tajadita, sáqueme ahí una porción, porque queremos ahí comernos un pedacito de esa grosura, está muy buena. Eso es lo que hacían los hijos de Eli. Eso era lo que hacían los hijos de Eli. No solamente metían el garfio y sacaban de la porción de Jehová, sino que cuando tenían la grosura para quemarla, decían: venga, apártame ahí un pedacito para mí, deme ahí una tajada, deme ahí una tajada. En el gobierno, en los políticos y demás, se llama una mermelada, ¿verdad? Cuando hacen allí corrupción y de un contrato sacan una parte para el funcionario que firmó algo por ahí debajo de cuerda, hizo un contrato por ahí, una doble contabilidad o algo, y eso se llama una porción, una tajada, una mermelada. Bueno, tiene varios apodos, digámoslo de alguna manera, pero es algo escondido, es algo corrupto, es algo que se está tomando deshonestamente, es algo a lo cual no se tiene derecho y se está sacando, se está extrayendo, se está robando lo que no es de ellos. Es decir, que Eli y los hijos más bien de Eli se estaban extrayendo del sacrificio para ellos mismos. Pero ellos conocían la ley de Dios. Sí, podían conocer la ley de Dios, pero no conocían a Dios. No tenían temor de Dios. Por eso la Biblia dice: impíos
Tenían derecho a coger una parte, pero estaban cogiendo más de esa parte. Estaban robando, estaban haciendo abominables los sacrificios. ¿Cómo cree que Dios veía eso? ¿Y cómo cree usted que Dios hoy ve a quienes sirven con actitudes similares hoy en las iglesias? Porque hoy no hacemos sacrificios, hoy no hacemos ese tipo de rituales, porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Hoy no se hacen sacrificios, el sacrificio ya es Cristo en la cruz, una sola vez y para siempre. Pero no se harán las mismas cosas, pero se hacen cosas similares o semejantes. Hoy en las iglesias también hay personas que sirven a Dios, pero no sirven a Dios como dice la palabra que se debe de servir a Dios. Ellos tenían que servir a Dios como la Biblia decía que debían de servir a Dios. Tenían que hacer el sacrificio como la Biblia decía que tenían que hacer el sacrificio. ¿Será que hoy no tenemos instrucción de Dios de cómo debemos de servir? Sí, hoy hay instrucciones de Dios de cómo debemos de servir, pero hoy hay gente sirviendo como quiere, no como la Biblia manda. En las iglesias se ven personas sirviendo como ellos quieren, como a ellos les parece, como a ellos les conviene, mas no como la Biblia dice que tienen que servir. No como la Biblia dice que tienen que servir. Tú y yo no podemos servir como nos parezca servir. Tú y yo no podemos o no debemos de servir a nuestro parecer. Tú y yo debemos de servir como dice la palabra que debemos de servir. Porque no estamos sirviéndonos a nosotros mismos. Estamos sirviendo a Dios. Y si estamos sirviendo a Dios, Dios dice cómo le debemos de servir. Punto. No es a nuestro parecer. No es al parecer de la iglesia. No es al parecer del pastor. Es al parecer de la Biblia. Ay, pero es que en esa iglesia el pastor pone a servir a adúlteros. No es al parecer del pastor. La Biblia dice que tienen que ser irreprensibles y de buen testimonio. Entonces, ahí en esa iglesia están sirviendo al parecer del pastor. Pero la Biblia nos habla de que el servidor debe de ser de buen testimonio. Ahí es un solo ejemplo. Pueden haber muchos ejemplos más. Pero la Biblia nos da los parámetros de cómo se debe de servir, de cómo debemos nosotros de servir. Sigamos leyendo. Versículo número 16 dice así: y si el hombre le respondía, quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía, no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré. ¿Por qué? Por la fuerza. Mire lo que decía la personita. No, es que si usted no me la da, no me importa, yo la voy a tomar a las malas. La voy a tomar por la fuerza, pero no me quedo sin mi parte. Ese era el carácter de los hijos de Eli. O me lo da, o me lo da. Indiscutiblemente, o sea, me da la porción o me da la porción. No era algo que ellos lo pusieran a voluntad. Venga, hágame el favor y de una parte. No, ellos le decían, me la da o la tomo por la fuerza. Es decir, o me lo da las buenas o se las robo. Ese era el carácter de los hijos de Eli. ¿Tenían temor de Dios? No, esos eran ladrones. ¿Cuál ladrones? Que llegan y atracan a una persona y le dicen, o me das las pertenencias o lo lastimo con el cuchillo, con arma de fuego, con lo que sea. Y igual se lleva las pertenencias. Eran ladrones. ¿Y qué robaban? Del sacrificio de Dios. ¿Qué era lo que se estaban robando? Porción del templo, porción de la ofrenda de Dios. ¿Qué sigue diciendo aquí el texto? Versículo 17. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová, dice la palabra del Señor. Era muy grande el pecado de los jóvenes. Y podemos ver nosotros que puede que dentro de su juventud se incurriera en esos errores, en esas faltas de madurez, en esas cosas que de pronto como jóvenes de pronto no se tiene ese temor, no se tiene ese crecimiento, no se tiene esa madurez y se incurren en esas faltas, se incurren en esas cosas debido a la inmadurez. Pero no muchas veces solamente es por la edad. No todas las veces es por falta de la experiencia, no todas las veces es por falta del conocimiento, porque en el caso de los hijos de Eli, desde pequeñitos habían sido educados en la palabra del Señor. Desde pequeñitos habían sido educados en la palabra del Señor, es decir, que no tenían excusa. Ellos no tenían excusa porque desde pequeñitos habían sido criados en una familia sacerdotal.
desde niños. Quizás una persona que acaba de llegar a la iglesia, por supuesto, no va a tener el conocimiento, todavía no tiene la madurez, todavía le faltará proceso, le faltará crecimiento y demás. Pero en el caso de los hijos de Eli, eso no era tolerable, no era porque fueran jóvenes. La Biblia sí denota que ellos eran jóvenes, pero no era por su juventud, no era por su edad que cometían estas cosas, era por su descaro, era porque eran impíos, era porque no tenían temor de Dios. Una cosa es ser una persona que apenas se convierte y no tiene la madurez, el crecimiento, la experiencia, pero cuando ya pasa un tiempo, cuando ya ha pasado cierto tiempo, ya no es por falta de conocimiento, es por falta de querer, es por falta de voluntad de hacer las cosas. Ya no es porque ya no tenga la experiencia o la madurez, es que sencillamente la persona no quiere. Que sencillamente la persona no se quiere comprometer, la persona no se quiere disponer, la persona no quiere hacer caso a las cosas de Dios. Y ese era el caso de los hijos de Elí. Dice la palabra de Dios que era muy grande el pecado, era muy grande el pecado, no la ignorancia. No eran ignorantes, sabían pero no querían obedecer. Era muy grande el pecado de estos jóvenes. ¿Será que hay gente que dice que no hay pecados pequeños ni grandes? Pero sí hay pecados grandes. Dice la palabra de Dios ahí. El pecado de ellos era muy grande. Claro que todos los pecados nos llevarán al mismo lado si no nos arrepentimos, eso es otra cosa, pero hay pecados más grandes que otros. Hay pecados más grandes que otros. La Biblia nos dice que ese pecado era muy grande delante de los ojos de Dios. Tampoco podemos entrar en ese error doctrinal que quizás la Iglesia Católica hablaba de los pecados capitales y los pecados de etcétera, las mentiras piadosas y las mentiras malas. No es esa clasificación. Pero en realidad la Biblia sí dice que hay pecados muy grandes delante de Dios, sobre todo los que tienen que ver con las cosas sagradas de Él. De hecho, la Biblia dice, por ejemplo, que el que fornica no solamente está pecando, sino que está fornicando contra su propio cuerpo, y el cuerpo es el templo del Señor. Es decir, que sí hay una clasificación dentro de los pecados. No obstante, todos los pecados, sea pequeño, grande, mediano, llevan al mismo lado, que es el infierno. Dice que el pecado de ellos era muy grande, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. ¿Qué hacían ellos? Menospreciar. ¿Y qué es menospreciar? No tener el precio de las ofrendas, o sea, darle menos valor a las ofrendas. Traían una ofrenda y ellos decían, esa ofrenda no vale tanto, eso no vale nada, eso no vale nada, eso es pequeño, eso es insignificante. Es decir, que para los hijos de Elí, las cosas de Dios eran sin valor, eran como cualquier cosa. Y mucha gente en las iglesias ve las cosas de Dios como lo mismo. Hay un culto, es un culto más, ese culto ese culto no me gusta, ese culto no pasa nada. Por ejemplo, se convoca un culto de ayuno y de oración. Ay, no, pero eso no pasa nada en ese culto, yo no voy a perder el tiempo yendo a ese culto. Tienen en poco y menosprecian las cosas del Señor. Va a haber un culto de solamente oración. Ay, no, qué pereza. No, a ver, es que eso, yo ya he asistido a esos cultos y no, eso, a mí no me gusta tanta oración. Tienen en poco las cosas del Señor, menosprecian las cosas del Señor. Se va a hacer alguna actividad dentro de la iglesia, ay no, pero es que eso no es importante. Se va a hacer aseo, eso yo no voy al aseo, eso no es importante. Y eso es menospreciar las cosas de Dios. Y la Biblia dice que es un pecado muy, muy grande, menospreciar las cosas del Señor. Se rompió acá una cosa, voy a poner un ejemplo, no es que esté rota, al contrario, está nueva. Se rompió esta base, eso no pasa nada, eso es barato. El tema no es ese, es que es sagrado. Es que es sagrado y nosotros no podemos menospreciar las cosas del Señor. Pero es que un cable, eso no vale nada, bótelo. No, el tema no es botarlo, el tema no es que el cable, el tema no es que sea pequeño, el tema no es que sea grande. No, es que si fuera una cabina, la cabina sí tiene un valor alto. Si es un cable, ese cable no sirve para nada. No, son cosas sagradas, pequeñas, grandes o medianas, son cosas sagradas y debemos de tener en alto las cosas del Señor. Yo llego tarde al culto, ¿y por qué no llega temprano? La primera parte del culto, ¿será que no es importante? Hay gente que llega a la prédica y no llega a la oración ni a la alabanza. ¿Qué se está haciendo ahí? Menospreciando la oración y la alabanza. Yo llego solamente a la enseñanza y hay gente que ya lo tiene de costumbre. Hay gente que ya lo tiene de mañana listo. De pronto un día que le cogió la tarde, de pronto un día que el transporte le pasó tarde, algo listo. Pero hay otras personas que lo tienen ya como un hábito. ¿Y qué es lo que está incurriendo allí? Si lo está haciendo a conciencia
Vuelvo y le digo, si lo está haciendo a conciencia, hay gente que sale del trabajo y está trabajando, pues lógicamente no se puede venir y dejar el trabajo botado, listo. Hay gente que llega tarde porque tiene un horario laboral y después del horario laboral viene a la iglesia, culto, y claro, llega tarde porque se entiende que viene de trabajo. Pero hay otras personas que a conciencia dicen, ay no, yo llego tarde porque es que no me gusta. No me gusta la oración, no me gusta. Yo llego a la palabra y después de la predica, como vuelven a orar, entonces ahí ya, ahí yo oro al final. Y hay gente que lo hace a conciencia y lo que está haciendo es un pecado muy grande, y aunque de pronto no muchos lo ven de esa manera, pero lo está haciendo. Un pecado muy grande. ¿Por qué? Porque está menospreciando las cosas de Dios. Eso es menosprecio. Eso es menosprecio. Está menospreciando las cosas de Dios. Sean cosas materiales, sean cosas de tiempo, sean actividades, sea lo que sea. Se está menospreciando. Un ejemplo, otro ejemplo, más bien. Llegan en muchas iglesias, en esta no tanto, pero en muchas iglesias, que saben que el pastor no está. Porque el pastor se fue de campaña, porque el pastor está en alguna reunión ministerial o algo. Entonces, como no está el pastor, si no está la pastora, ay no, yo no voy. Ay no, yo no voy a la iglesia, no está el pastor. Usted sabe que eso pasa en muchas iglesias. Ay, como no está el pastor, yo no voy. Eso, el pastor no está en el culto y entonces yo no voy. Eso, el pastor no está por allá en una reunión, está de campaña, entonces el domingo voy, hoy no voy. Y muchas iglesias hacen eso. Acá no tanto. Acá no tanto, pero muchas personas hacen eso. ¿Qué están haciendo? Menospreciando las cosas de Dios. Menospreciando las cosas de Dios. Porque entonces, no, como está la pastora, eso, ay no. O viceversa, tienen preferencias. Entonces, si están los pastores, sí, o si está la pastora, sí, pero cuando predica fulano, no. O viceversa, tienen ciertas preferencias. Y lo que se incurre en ese tema es menospreciar. Menospreciar. Y la Biblia dice que cuando menospreciamos las cosas del Señor, se incurre en un pecado grande. Eso era el pecado de los hijos de Eli, que les llegaban con sacrificios y ellos, ese sacrificio no me importa, venga, a ver, me cojo un pedazo para mí, y si no me lo da, me lo cojo a las malas, porque es que esa carne está muy buena y la quiero allí asar para el almuerzo, la quiero asar para la cena de esta noche. No, venga, la ley decía que eso era la grosura, era para el altar, era para Jehová, pero ellos decían, una parte para mí, lo demás para Dios. Eso no es tan importante, eso no es tan grave. Y ahí entramos en lo que muchos denominan legalista, religioso, fanático. No, es que las cosas no son de legalismo, ni de religiosidad, ni de fanatismo. Es que las cosas son como son. Las cosas, la Biblia no fue dada para que tú creas o la acomodes a tu conveniencia. Ay, no, es que yo creo que esas cosas, no, la Biblia es dada como Dios quiere que se dé. Dios dice blanco y es blanco, Dios dice negro y es negro. No es para que cada uno la esté acomodando como los hijos de Eli. Pero yo sé que Dios dijo que la grosura es para él, pero yo pienso que me puedo coger esta parte. Así hace mucha gente. Yo sé que la Biblia dice que el adulterio es malo, pero yo pienso que en mi caso yo puedo recasar. Yo sé que la Biblia dice que esto no se debe hacer, pero yo creo que de esta manera sí se puede hacer. La Biblia dice que los borrachos no entrarán al reino de los cielos, pero yo creo que me puedo tomar una cerveza en la casa y no pasa nada. Así hay mucha gente, acomodando las cosas o acomodando la palabra a su parecer, a su concepto, a su manera de pensar. Esos eran los hijos de Eli. Todo eso desagradaba altamente a Dios. Versículo número 18. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido como de un efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. ¿Qué podemos analizar en estos versículos? Que Samuel sí estaba obedeciendo la ley de Dios. Él estaba utilizando un efod, las vestiduras sacerdotales. Es decir, que él sí tenía cuidado de que la Biblia dice esto o la ley dice esto, hay que obedecerlo.
Hay que hacerlo como la Biblia lo dice. Aparte de eso nos cuenta un mini relato, un mini fragmento de que Elcana y Ana van cada año al templo a ofrecer sus sacrificios y se encuentran con Elí, cómo te va, cómo te ha ido, y Elí entonces bendice a Ana y a Elcana y les dice que Dios les dé más hijos, que Dios les dé más hijos a cambio de Samuel, que nos lo han ofrecido aquí en el templo. Que Dios los bendiga. Y dice la palabra que después de que se fueron a su casa, después de que Elí les bendice, después de que el sacerdote declara o suelta una bendición sobre ellos, ellos van a casa y Dios se acuerda de ellos y tienen ¿cuántos hijos? 5 hijos más. Es decir, que una mujer que era estéril, ya Dios la había sanado por completo y Dios la estaba bendiciendo por cuanto había obedecido a Dios. Había obedecido a Dios, pidió un hijo, Dios se lo dio, lo consagró a Dios y ahora tenía 5 hijos más. Claro, yo creo que en nuestra cultura ningún hijo es reemplazado por otro, pero en el contexto que estamos leyendo era una realidad de que había entregado un hijo y Dios le había dado 5 hijos más como bendición. Y esas son las bendiciones de Dios. Y ahí vemos un principio de que Elí había orado, había bendecido a Elcana y a Ana. Porque las oraciones, aunque muchos de pronto estén en desacuerdo y aunque muchos de pronto no quieran entender principios de sujeción y demás, la autoridad puesta por Dios en una iglesia tiene autoridad, tiene bendición, y ahí es donde es delicado que muchas iglesias, pastores maldicen a las ovejas, porque los pastores no están llamados a maldecir a las ovejas sino a bendecirlas, y en muchas iglesias se ve que incluso se maldicen a las ovejas. Y aquí Elí no está maldiciendo las ovejas, las está bendiciendo. Bendijo a Elcana y bendijo a Ana. Pero sigamos leyendo el versículo 22. Dice así la escritura: pero Elí era como muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con quienes, con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces Elí ya era viejo, Elí era viejo, y entonces dice la palabra del Señor que como él era viejo, oía la mala fama, oía la mala reputación que sus hijos tenían, oía lo que los hijos estaban haciendo, que se extraían del sacrificio, oía que los hijos comían de lo que no les correspondía comer, y aparte de eso, que se estaban acostando con las mujeres que velaban en la puerta de reunión, del tabernáculo de reunión. Quiero que vayamos, sin perder este capítulo, a Éxodo, capítulo 38, 8. Éxodo, capítulo 38 y versículo número 8. Dice la palabra en este versículo, Éxodo 38, 8, dice la escritura: también hizo la fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Por qué les menciono este versículo? Porque era ya una costumbre muy antigua que en la puerta del tabernáculo habían unas mujeres velando. Habían allí mujeres velando a la puerta del tabernáculo de reunión. Y los hijos de Elí incluían dentro de todos los pecados que ellos estaban cometiendo, acostarse con esas mujeres que estaban velando a la puerta del tabernáculo. Es decir, que estaban en la iglesia y no les importaba estar en la iglesia, sino que se acostaban con esas mujeres que estaban ahí velando. Hacían vigilia a esas mujeres y era una costumbre antigua. Y ellos, como servidores de la iglesia, no les importaba nada acostarse con ellos. Eso se parece ver a muchas personitas dentro de las iglesias que son servidores. Llega una personita nueva y van y se acuestan con ella. Eso pasa. Eso lo hemos visto muchas veces en otras iglesias, donde personitas de la alabanza o de algún otro ministerio, llega una personita y le empiezan a coquetear, empiezan a persuadirla y a una cosa, hablar y demás, y terminan en la cama. Pero es el servidor, pero es que era el líder, pero es que era el de la alabanza, era fulano, fulana, y terminan por allá acostándose con la persona. Eso eran los hijos de Elí. Se acostaban con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, pero eran los servidores. Sí, pero eran pecadores, eran impíos y no conocían a Dios, dice la palabra del Señor. ¿Será que los hijos de Elí estaban llamados para eso? No.
No, estaban haciendo de la casa de Dios un prostíbulo prácticamente. Estaban haciendo de las cosas santas cosas abominables. Estaban causando tal destrago allí en la casa de Dios, en el tabernáculo. Leamos el siguiente versículo de 1 Samuel capítulo 2. Leamos el versículo 23. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Entonces Elí le dice: yo estoy oyendo de una persona, no, de dos, no, de tres, no, de todo el pueblo. ¿Cómo estaba el testimonio de ellos? Ya todo el pueblo sabía que eran pecadores, pero seguían así. Qué pesar y qué feo que haya un servidor en donde toda la iglesia sabe que el servidor está mal con Dios y aún así lo siguen viendo y servir. Qué vergüenza, porque toda la iglesia sabe que es ese servidor, pero que su testimonio es deplorable, que su testimonio es malo. Y muchos se preguntan y se cuestionan y por qué no lo sientan y por qué esto y por qué aquello. Bueno, Dios se encarga. Dios se encarga. En otros casos los mismos pastores toman las decisiones de decir: se sienta, que dan disciplina por X o Y motivo, pero qué feo cuando más allá de esas normas o decisiones pastorales, qué feo es cuando la gente, cuando la iglesia sabe el mal testimonio, sabe de los malos procederes, sabe de las malas prácticas que cometen las personas. Y esta prédica no solamente es para servidores. Esta prédica, vuelvo, yo se lo he dicho y se lo he enseñado a la iglesia. Toda la iglesia somos llamados a ser santos. Toda la iglesia somos llamados a ser irreprensibles. Toda la iglesia somos servidores en la presencia del Señor. Eso no solamente es para el ujier, para el de la alabanza, para el de iglesia infantil, no. Toda la iglesia nos aplica esta palabra. Somos cartas abiertas y leídas por la gente. La gente sabe lo bueno y lo malo que hacemos. Y qué vergüenza cuando la gente tiene que decir: fulano de tal lo vi pecando. Qué vergüenza que la gente tenga que exponer los pecados del cristiano. Cuando el cristiano lo que tiene es que testificar la gloria de Dios, la bendición de Dios y bueno, la palabra de Dios se tiene que evidenciar en su vida. Todos cometemos errores, eso es una verdad, pero otra cosa es cuando la persona ya, como los hijos de Eli, está pecando, no le importa, sigue pecando, no le importa, y aún es tan descarada que dice: yo no vivo el que dirán, a mí no me importa lo que digan los demás. No, sí nos tiene que importar, sí nos tiene que importar en algo, porque cuando los demás están hablando mal de uno, el testimonio de uno se está dañado. Y si son mentiras, pues gloria a Dios, porque la Biblia dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y digan toda clase de males contra vosotros, mintiendo. Si son mentiras, bueno, bienaventurados soy. Pero cuando es verdad, cuando lo que dicen es verdad, cuando las cosas malas que se oyen de uno son verdad, ahí es donde uno tiene que decir: no, tengo que corregirme, tengo que cambiar, porque la gente está viendo un mal testimonio en mi vida. Cuando es el esposo, son los hijos, cuando es cualquier persona la que está hablando. Dice el versículo 24: no, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Pecaban ellos, pero también hacían pecar al pueblo. Un servidor cuando está mal no solamente peca él, hace pecar al pueblo. Un pastor cuando está mal no solamente va a pecar él, va a hacer también pecar al pueblo. Y el cristiano que no sea servidor dentro de la iglesia, cuando está mal, va a hacer pecar al que también está afuera. Se convierte en una piedra de tropiezo para que el inconverso llegue a Cristo. Eso es la verdad. El cristiano que está allá afuera y su familia lo ve actuando mal, ¿será que les da ganas de llegar a la iglesia? ¿Será que le da ganas de aceptar a Cristo? No, porque van a decir: no, pero vea, mi hermana, mi tío, mi mamá, mi papá, lo que sea, es cristiano, pero véalo en la casa. Un muchacho un día me lo dijo acá. Me dijo: yo de niño venía a la iglesia y yo no quiero volver a saber nada de iglesias. Hoy incluso es expendedor de drogas y demás, están muy malos pasos. Y él decía: yo no quiero saber nada de Dios. ¿Por qué? Porque mi papá va a una iglesia, pero en la casa le pega a mi mamá, trata mal a mi mamá, nos trata mal a nosotros, y allá usted lo ve metido orando en la iglesia y lo ve que sabe mucha Biblia. Yo por eso no quiero saber nada de la iglesia. Los malos testimonios. La Biblia dice que los malos testimonios hacen que el nombre del Señor sea ¿qué? Vituperado. Eso hace el mal testimonio. Y los hijos de Eli tenían mal testimonio. Y Eli les estaba diciendo: ustedes están haciendo pecar a todo el pueblo. Versículo número 25. Si pecare el hombre contra el hombre,
los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Les dio un buen consejo. Le dijeron, miren muchachos, hijos, no pequen, porque si ustedes pecan contra algún hombre, bueno, hay jueces en esta tierra que les pueden condenar a una cárcel, pero si pecan contra Dios, se meten en graves problemas. ¿Será que los hijos de Elí escucharon el buen consejo de su papá? No, dice ahí la Biblia. Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Acá hay algo muy interesante, porque la Biblia dice que ellos no escucharon la voz de su padre. Un hijo que no escucha los consejos de su padre o su madre va a terminar como mal. Va a terminar mal. Ellos no escucharon la voz de su padre, pero también la Biblia añade y dice, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Eso nos lleva a entender que la maldad de ellos era tan grande que es muy similar el caso con Faraón. ¿Se acuerda Faraón? Dice la palabra que él endureció su corazón, pero después de él mismo endurecer su corazón, Dios le endureció su corazón para no dejar ir al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, y para después condenarlo, castigarlo con mucha más fuerza. Entonces, en el caso de los hijos de Elí, podemos ver un vivo ejemplo de lo que fue Faraón. Ellos conocían de Dios, no tenían temor por Dios, se endurecieron sus corazones, y como estaban ya endurecidos, Dios dijo, se los voy a endurecer todavía más. ¿Se acuerdan que el versículo que dice la palabra de Dios, que por cuanto ellos no quisieron obedecer la verdad, los entregó a la mentira? Porque cuando ya la persona toma la decisión de hacer lo malo, Dios dice, bueno, si tomaste ese camino, lo voy a endurecer todavía más para que el castigo sea más fuerte. Qué tremendo y qué delicado es eso. Porque la persona, cuando voluntariamente, no es que Dios sea el culpable ahí, cuando la persona misma toma su decisión de irse por el mal camino, Dios dice, yo tenía algo grande para ti, pero tú decidiste lo malo, pues te voy a meter aún más en lo malo. Ahí también la Biblia dice, los entregó a pasiones vergonzosas. ¿Acuerda de esos textos? Romanos y varios textos así, donde dice que Dios los entrega a una más inmundicia para que su castigo sea después peor. Porque Dios dice, ¿quiere lo malo? Pues lo voy a meter aún más en lo malo. No, pero Dios es muy malo. No es que sea Dios malo, es que la persona quiso meterse por allá, y entonces Dios dice, como quiere meterse por allá, pues yo le voy a ayudar un poquito, lo meto más, para que después reciba mayor castigo. Pero fue la persona la que quiso meterse. Fue la persona la que quiso desobedecer. Fue la persona la que quiso fallarle a Dios. Y como la persona quiere fallarle a Dios, Dios dice, bueno, lo entrego entonces a la mentira. La persona que no quiere obedecer a la verdad, Dios dice, no importa, lo entrego a la mentira, lo entrego a este pecado, lo entrego a tal otro, para que después el castigo sea peor. Dice la palabra del Señor, versículo número 26, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios. ¿Qué contraste más grande? Que mientras que los unos no eran aceptos delante de Dios, Samuel sí era acepto delante de Dios. ¿Sabe que en una iglesia pasa lo mismo? En la iglesia hay gente que es acepta delante de los ojos de Dios, y hay gente que en Dios no acepta. Todos pueden venir a la iglesia, pero no todos van a entrar al cielo. La Biblia dice que Él tiene su filtro. Dios tiene un filtro en el cual todos los hombres deben de pasar. Y si los hombres no son aprobados por Dios, no van a pasar el filtro. ¿Pueden estar en la iglesia? Claro, pueden estar en la iglesia. ¿Pueden engañar a los hombres? Pueden engañar a los hombres. ¿Pueden hacer muchas cosas? Sí, pueden hacer muchas cosas, pero delante del filtro de Dios no van a pasar por alto. Dice la Biblia, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. Hay gente que hoy por hoy, a la apariencia de los hombres, pueden ser santos hombres de Dios, pero a los ojos de Dios, Dios dice, ese no es aprobado, ese es un pecador. Es algo impresionante. Escuchaba yo un testimonio, me impactó mucho ese testimonio. Un hombre que decía que sobre los años, creo que fueron 70 o 90 aproximadamente, para esas épocas había un profeta de Dios, y ese profeta de Dios era un hombre que tenía un don muy desarrollado en ese don de ciencia, don de profecía, y llega a cierta iglesia, y ese profeta dice, yo no me voy a subir al altar hasta que el pianista no baje. Bajan al pianista, si no yo no subo a predicar.
Y el pastor, no, pero no, venga, o sea, lo estamos invitando a una campaña, el pianista es un muchacho que aquí en la iglesia es hijo de una familia reconocida, ellos son de mucha bendición en la iglesia, no nos pongan esa situación incómoda, porque es que si lo bajamos de pronto esa familia se va de la iglesia, nos está poniendo entre la espada y la pared, estamos en plena campaña, estamos en pleno culto, y el profeta decía, yo no me subo al púlpito si el pianista no baja. Y se paró en la raya, no me subo al púlpito si el pianista no se baja. Y el pastor dijo, bueno, explíqueme por qué no. Él dijo, porque él se ha acostado con 6 mujeres. Se ha acostado con 6 mujeres. Y entonces el pastor, no, pero un muchacho de buen testimonio, el muchacho nunca le hemos conocido nada malo. Mire cómo delante de una iglesia puede ser el más grande adorador, el más grande siervo de Dios. Pero el profeta de Dios, que Dios le había mostrado en ese momento, dijo, no, se ha acostado con 6 mujeres. Y a menos de que no lo bajen, yo no me subo. Y el pastor, pero no, venga, yo no creo eso, venga, después del culto arreglamos. Después del culto lo llamamos y usted le dice y lo exhorta después del culto. Y él entonces dijo, si usted no hace lo que le estoy diciendo, voy a empezar aquí a gritar el nombre de cada una, en pleno culto. Y entonces empezó a gritar. Y entonces, fulana de tal, y fulana de tal en el culto y caía quebrantada llorando. Fulana de tal, y que fulana de tal que comenzaba a llorar. Fulana de tal. Cuando ya iba más o menos en el número 5 de las mujeres, ya el pastor dijo, no, esto es verdad y las mujeres están siendo confrontadas con las cuales él se está acostando. Pasó lo que tenía que pasar, bajaron el pianista, se desarrolló el evento, la campaña, el culto, ministración, milagros, de todo. Dios se movió, Dios se glorificó. Después de eso el pastor le dice al profeta, bueno, vaya a la casa, porque pues le tenemos una comida, una cena preparada en agradecimiento, queremos compartir con usted. El profeta le dice, bueno, está bien, vamos a la casa. Cuando llega a la casa del pastor, estaba la familia del pastor, con algunos de los líderes y demás personas allegadas, y estaba el profeta con también unos que lo acompañaban. Y cuando sirven la comida, comienza a orar por los alimentos, y comienza a decir, huele a muerte, esa comida huele a muerte, nadie vaya a comer de esa comida porque huele a muerte. Entonces algunos pensaron que es que le habían echado algún bebedizo para matarlo, como retaliación del enemigo o algo así. Y él dijo, no, esto no tiene veneno, la comida no tiene veneno, lo que pasa es que la que la cocinó está muerta espiritualmente. ¿Quién cocinó eso? Y el pastor dijo, mi esposa. Y entonces cuando él la volteó a mirar, dijo, usted es la 6ª mujer que se acostó con el pianista. Y la mujer también quebrantada, y sacó a la luz todo. Es una historia real, no le estoy contando una parábola, no, una historia real. Y qué tremendo es, de que la gente a la apariencia de la iglesia puede ser santa, la gente a la apariencia del pueblo pueden ser rectos, pueden ser justos, pero a la apariencia de Dios dice, yo sí conozco tu corazón, yo conozco el corazón. Por eso bien le dijo Dios a Samuel, no mires la apariencia, ni la estatura, ni las cualidades, sino el corazón. Yo Jehová miro el corazón de los hombres. Y la Biblia nos dice en este versículo que el joven Samuel iba creciendo, y ese sí era acepto delante de los ojos de Dios y también delante de los ojos de los hombres. Son dos cosas diferentes, delante de los ojos de Dios y delante de los ojos de los hombres. No solamente delante de los ojos de los hombres, eso no serviría de nada, delante de los ojos de Dios, pero también la Biblia nos dice de buen testimonio con los de afuera. O sea, que nos toca ser aceptos delante de los ojos de Dios, pero también delante de los ojos de los hombres. Eso no solamente es como cual personas que dicen, ay, solamente Dios y yo y los demás no me importa. No, delante de los ojos de los hombres tiene que ser de buen testimonio. Esos son los requisitos del diaconado. Delante de buen testimonio, delante de los de afuera. Ay, si los demás hablan mal, bueno, se analiza si es mentira o si es verdad. Si es verdad, es de mal testimonio. No debería estar en el ministerio, no debería estar en el servicio. Ay, que hoy hay muchos por ahí sirviendo, sí. Pero bíblicamente no debería estar en el servicio porque tiene mal testimonio con los de afuera. Y la misma persona debería, por puro temor de Dios, decir, yo tengo mal testimonio, ¿sabe qué? Me voy a abstener de servir. Sin necesidad que nadie lo siente, la misma persona debería tener tal temor por Dios de decir, hago una pausa, me voy a poner bien con Dios, voy a tomar un tiempo de reconciliarme con Dios y luego sí, porque eso es algo delicado. Vamos a seguir mirando lo que le pasó a ellos. Versículo 27. Y vino un varón de Dios a Elí
y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en la casa de Faraón? Se está hablando de Aarón. Y versículo 28, y yo escogí por sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciesen sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Entonces Dios les recuerda: yo me le manifesté a tu padre, a Aarón, muchos años atrás, y les entregué el sacerdocio, les entregué el servicio, les encargué esa responsabilidad del sacerdocio. Versículo 29, signo de pregunta. Dios le pregunta a Elí: ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Entonces Dios le echa toda la responsabilidad a el papá de los dos muchachos. No era el papá el que cogía el garfio, no era el papá el que iba a pedir la tajada de la grosura, pero él era el responsable porque era el papá. ¿Se acuerda de Adán y Eva? Eva pecó primero, pero Dios, ¿a quién llamó? A Adán. Dios llama a la cabeza, Dios llama a la autoridad, y en este caso Dios llamó a Elí. Bueno, Elí, ¿por qué has hollado? ¿Por qué has hollado los sacrificios? ¿Por qué has hollado las ofrendas? Y hace una aclaración Dios y dice: engordándose a ustedes. Se están engordando a ustedes. Se están apacentando a ustedes mismos. ¿Cuánto pastor no estará haciendo eso hoy en día? Que se engordan ellos mismos, se apacientan ellos mismos, no les importa el rebaño, no les importan las cosas de Dios, menosprecian las cosas de Dios. Y ese es el pecado de tanto de Elí como de sus hijos. Y dice aquí: has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Honraba más a los hijos que a Dios. Le daba lo mejor a ellos mismos que a Dios. Cuando la ley de Moisés decía que ellos tenían derecho a unas cosas, pero que lo mejor de lo mejor era para Dios. Pero ellos habían tratado la obra de Dios a su propia conveniencia. Ellos habían administrado la obra de Dios a su propio beneficio, a su propia conveniencia, egoístamente, para beneficiarse a ellos mismos. Versículo número 30. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora, ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Dios había dicho: los levitas serán para siempre, pero en ese momento, y en ese momento, no es que haya sido definitivo, pero en ese momento Dios dice: yo no lo voy a hacer así. Yo voy a honrar a los que me honran, y a los que me tienen en poco, los tendré en poco. Gente que tiene en poco a Dios, ¿cómo Dios los va a tener? En poco. Ahí es donde uno le dice a la iglesia y le enseña a la iglesia: venga, congréguese, porque eso es tener en alto las cosas de Dios. Ay, no, es que para mí primero está la visita de tal persona que vino. Congréguese 2 horitas en el culto y después vaya y atienda la visita. Dele primer lugar a Dios. No, es que para mí primero está tal cosa. No, primero Dios. Honra a Dios. Si tú quieres que Dios te honre, honra a Dios. En todo el sentido de la palabra. ¿Quieres que Dios te exalte? Exalta a Dios. ¿Quieres que Dios te honre? Pues honra a Dios. Porque si tú primero vas a honrar otras cosas y vas a tener a Dios en poco, pues Dios también te va a tener a ti en poco. Lo mismo para mí. Si yo no tengo en alto las cosas de Dios, pues Dios tampoco me va a tener en alto. Si yo no honro a Dios, pues Dios no me va a honrar a mí. Es un principio para todos. Un principio que es bíblico y aplica tanto para tu vida como para mi vida. Si tú y yo no aprendemos a honrar las cosas de Dios, Dios tampoco va a honrar jamás tu vida ni mi vida. Gente que quiere la bendición de Dios solamente con la mano estirada a Dios: dame, 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 pero no le dan nada a Dios. No le estoy hablando de economía, le estoy hablando de servicio, de entrega, de amor, de obediencia. Incluso también, ¿por qué no?, de finanzas. Mucha gente que de pronto quiere la bendición de Dios, pero que de pronto nunca ofrendan, nunca diezman y demás. También se ven. Y no es que porque de pronto no tengan. Mire, cuando yo llegué a la iglesia, cuando yo empecé a asistir a una iglesia, ¿sabe cuánto eran mis diezmos? 100 pesos, 200 pesos. Porque quizás yo no tenía ni siquiera trabajo y lo que recibía eran 1000 pesos. Y de ahí igual, con temor de Dios, 100 pesos, 200 pesos. El tema no es la cantidad. Hay gente que dice: ay, no, pero yo para qué voy a dar 100 pesos. Ay, pero yo para qué voy a dar 1000 pesos. Me gané 10.000 pesos. Yo para qué voy a dar 1000 pesos. Ay, pero, bueno, etcétera. Tengan alto las cosas de Dios. Honre a Dios en todo el sentido de la palabra. Nunca tenga un servicio un poco.
Nunca tenga un culto un poco, nunca tenga un ayuno un poco, una vigilia. Ay, no, esas vigilias no me gustan. No, honre las cosas de Dios y Dios te honrará a ti. Es lo que Dios está diciendo acá. Dice aquí el versículo 31. He aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. Qué juicio tan tremendo, porque Dios dice, tu casa será humillada. Pero es que antes era la casa que tenía todas las bendiciones, no es que antes se comían lo mejor de las ofrendas y todo eso, y Dios dice, como se han apacentado tanto tiempo ellos mismos, ahora los voy a humillar, porque no los puse para eso. Esos son juicios de Dios, esos son castigos de Dios. La casa de Elí habían estado bien por mucho tiempo, pero robándose las ofrendas, sacando, extrayendo de la grosura de los carneros y demás, tomando partes que no le correspondían, robando a Dios prácticamente. Y Dios dice, ya han estado muy bien por mucho tiempo, ahora los voy a humillar. Les llegó el tiempo del castigo, les llegó el tiempo del juicio. Dice el versículo 34, y te será por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines, ambos morirán en un día. La paga del pecado es muerte. Ellos debían de morir en un solo día, y no solamente ellos, Elí también. Usted conoce la historia, más adelante la veremos, la estudiaremos, y dice la palabra del Señor que esa era la señal de que Dios estaba hablando. Qué terrible esa señal de que los hijos iban a morir. Pero como no los quiso corregir, como no les estorbó el pecado, como no los quiso disciplinar, como les alcahueteó, como no los quiso enderezar, sino que los siguió permitiendo que andaran por el mal camino, pues ese hijo, o esos dos hijos más bien, tarde que temprano tendrían que pagar las consecuencias. Toda la casa tendría que pagar las consecuencias. Versículo número 35. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. Acá hay una controversia en este versículo, porque algunos dicen, ese sacerdote fue Elí no, es Samuel, porque sabemos la historia que después de que ellos mueren, Dios levanta al profeta Samuel, y es el que se encarga prácticamente de juzgar, liderar al pueblo, tanto en la parte religiosa. Él hacía los sacrificios y también era profeta de Jehová, era juez de Israel y profeta de Jehová. Pero la Biblia nos habla de que edificaría una casa firme. Y si usted y yo analizamos la vida de Samuel, los hijos de Samuel también fueron pecadores. Ninguna casa firme hubo en la vida de Samuel. Algunos apuntan más de que esa promesa de que después de un tiempo Dios restauraría el sacerdocio, se le atribuyen a aquellos sacerdotes que acompañaron al rey David en su momento, aquellos sacerdotes que estuvieron en ese momento del reinado de David, y en donde se restableció todo el servicio de Moisés. Acordémonos de que David vuelve a traer el arca del pacto a la ciudad de David, a su ciudad, y ordena los servicios de ministerio, vuelve a colocar en orden los turnos de servicio, coloca porteros, coloca la alabanza, coloca los sacerdotes que encargados del sacrificio y demás. Algunos lo atribuyen ese cumplimiento de la promesa a la época del rey David, porque aunque Samuel fue un gran hombre de Dios, no se cumple a cabalidad esa promesa. Versículo número 36, para terminar con este versículo, dice: y el que hubiere quedado en tu casa vendrá ¿a qué? A postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole: te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. ¿Qué pasaba ahora, o qué iba a pasar como castigo y juicio a la casa de Elí? Que después de estar con la barriga llena, engordándose de las ofrendas de Dios, iban a pasar a ser mendigos, que iban a mendigar el pan. Dice ahí la palabra: deme por favor un bocado de pan, deme una limosna, después de comerse lo mejor, después de decir: venga, deme ese pedazo de carne que la quiero asar, después de llenarse en tanto, pasarían a ser mendigos.
Eso es jugar con Dios. Y con Dios no se juega. Esos son los castigos de Dios. Esas son las disciplinas de Dios. Con Dios no podemos nosotros jugar. Porque tarde que temprano la disciplina o el castigo de Dios llega. Por eso nosotros tenemos que andar con rectitud. Nosotros no podemos andar vidas deliberadamente por allí haciendo lo que se nos antoje. Tenemos que tener reverencia, temor delante de Dios y mejorar cada día. Cada día decirle a Dios, ven y santifícame, ven y hazme mejor, ven y límpiame. Señor, yo no quiero ser como Elí, yo no quiero ser como los hijos de Elí. Quizás hoy ya estoy en el ministerio, quizás ya estoy en la iglesia. Señor, corrígeme, no permita, Señor, que en mí falte el temor hacia ti. Bueno, orarle al Señor, pedirle a Dios esa corrección temprana y no por allá la tardía, cuando ya es demasiado tarde. Pedirle a Dios, venga, enderéceme antes de que llegue el juicio y el castigo de Dios. Arrepentimiento sería quizás uno de los términos más correctos para concluir este mensaje. Enderezar nuestras sendas, hacer de nuestros pasos caminos derechos. Amén. Conociendo a Jesús, anunciando el Evangelio de Dios hasta lo último de la tierra, instruyendo a su pueblo en la sana doctrina y el conocimiento del Hijo de Dios.